Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a este concepto? Después también 7 indicadores de baja autoestima, cómo podemos detectar, cada uno puede detectar en sí mismo algunos de estos aspectos cuando hablamos de que tenemos baja autoestima. Y bueno, a partir de esos puntos también ir viendo cómo se ven reflejados en el día a día y qué se puede empezar a hacer con eso también, ¿no? Lo primero que me gustaría aclarar es que se habla mucho del concepto de autoestima y muchas veces se usa de manera errónea. Entonces la idea es un poco aclarar de qué hablamos cuando hablamos de autoestima, qué es y qué no es también, ¿no? En primer lugar, la autoestima es la autovaloración que tenemos de nosotros mismos, lo que pensamos, lo que creemos de nosotros, tiene mucho que ver con el autoconcepto, el concepto de lo que creemos merecer, de los éxitos que nos merecemos, tiene mucho que ver con nuestros pensamientos, con el diálogo interno, o sea, con lo que nos decimos a nosotros mismos, de lo que nos creemos capaces. Y es una construcción que se va desarrollando desde que somos niños hasta desde que nacemos y a lo largo de todo el desarrollo de nuestra vida. Y bueno, se va construyendo a través de, o sea, está relacionado con factores internos y factores externos, que eso lo vamos a ir viendo en los distintos puntos. Y bueno, tiene mucho que ver con lo que también nos devuelven y nos demuestran las personas significativas de nuestro entorno desde que nacemos, eh, cómo eso impacta en nuestra autoestima. Bueno, mencionarles un poco, yo seleccioné 7 factores y 7 indicadores que pueden estar mostrando una baja autoestima. Simplemente es un resumen, obviamente hay muchos más indicadores o se pueden conceptualizar de otra manera, pero para que sea de forma clara yo seleccioné estos que me parece que son fácilmente como reconocibles en cada uno y creo que en algún punto alguno se puede sentir identificado. El primer punto es la falta de confianza en ti mismo, en ti misma. Creo que la falta de confianza, la falta de seguridad, está muy relacionado la inseguridad con la autoestima, porque muchas veces esta inseguridad o la creencia de que no estamos capacitados para hacer algo tiene que ver con no estar suficientemente preparados o no creer que tenemos una capacidad para hacer algo, pero muchas veces esto tiene que ver directamente con no sentirnos seguros por no creer que merecemos o que no vamos a poder hacerlo por experiencias quizás que tuvimos anteriormente o cosas que nos dijeron desde que somos chicos de lo que íbamos a ser capaces o no. Entonces a la hora de hacer determinadas cosas actualmente, tenemos también, nos aparece como ese diálogo interno negativo con respecto a estas cosas de no poder o de no sentir que vamos a ser capaces de lograrlo. Después, un segundo indicador sería compararte siempre con los demás. Este es un punto importante, si bien es algo natural del ser humano el compararnos con los demás y a veces es necesario en determinados momentos, este punto tiene que ver con la importancia que se le da a esa comparación o lo determinante que es, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones o a la hora de hacer determinadas cosas, qué importancia tiene y en qué se basa, ¿no? Es como depender mucho del qué dirán a la hora de o necesitar la aprobación de los demás para tomar nuestras propias decisiones y cuando eso se vuelve una limitación porque uno empieza a ser dependiente de esa mirada y aprobación del otro. Después, bueno, otro indicador podría ser el sentir que no mereces las cosas buenas que te pasan. Esto un poco ya lo había mencionado antes, tiene que ver con esto, con experiencias quizá que hemos tenido anteriormente, de no creer que somos suficientemente buenos o que lo merecemos lo suficiente
quizá por cosas que nos dijeron o cómo nos hicieron sentir en otros momentos. Y eso empieza a generar que lo vayamos creyendo realmente. Entonces, ante algo bueno que nos pasa, por ejemplo, no sé, un logro académico o en el trabajo o algo que se considera exitoso, no creemos que en realidad lo merecemos. Esto también está muy relacionado con algo que se habla mucho ahora, que es el síndrome del impostor, que tiene mucho que ver con en realidad decir, bueno, ¿por qué yo me merezco esto o qué hago yo haciendo esto? Como que uno mismo quizá le saca el mérito por no creer merecerlo cuando en realidad no es tan así, ¿no? Después, un cuarto indicador que está muy relacionado con compararte con los demás es necesitar la aprobación constante de los demás, y esto tiene mucho que ver también con que este concepto de autoestima se va desarrollando también desde que somos chicos. Y si ustedes, si nos remitimos a lo que es cuando somos bebés, cuando somos chicos, que a la hora de hacer algo necesitamos la aprobación de un otro para que nos diga si eso está bien o si vamos por el camino correcto o si eso se puede hacer o no. Y bueno, eso nos va acompañando después a lo largo de la vida. Y también lo mismo que dije antes, esto de, no, hay una diferencia entre pedirle la opinión a otro o necesitar quizá tener otra opinión a, a depender de eso para realizar determinadas cosas, y si no tenemos esa aprobación, dejamos de hacerlo, aunque realmente quizá era nuestro deseo hacerlo, ¿no? Bueno, después otro indicador es que casi nunca te quedas conforme con los resultados de las cosas que haces. Esto tiene que ver con varios factores. En principio tiene que ver con esto de no creer que es suficiente o no creernos suficientes. También tiene mucho que ver con la hiperexigencia, que también hay que ver a qué se debe o por qué quizá nos sale algo bien, pero creemos que podría haber sido mucho mejor, ¿no? Y esto tiene que ver, o sea, obviamente que no es malo ser muy exigente, sino que también cuando esto se vuelve un poco más extremo, nunca lo que hacemos logra colmar las expectativas, ni nuestras, ni capaz que de los demás. Entonces también es como que nunca se llega a alcanzar ese ideal, ¿no? Que tenemos de quedarnos conformes con lo que hicimos, porque quizás sí se podría haber hecho mejor, pero igual se hizo bien. Entonces, por ahí un poco pasa este indicador, ¿no? Después, quizá el indicador número 6, que este es muy frecuente, y a veces capaz que no se relaciona tanto con la autoestima, pero yo lo incluyo acá porque me parece que tiene mucho que ver también con la baja autoestima y con la inseguridad, que es la dificultad para decir que no. Acá hay varios aspectos. En realidad, ver un poco de por dónde pasa esta dificultad, a qué se debe, si es por querer agradar a los demás, por ejemplo, por no querer o sentirnos mal, si como no le cae bien lo que nosotros le decimos a otro, o no le agradamos, o no le parecemos lo suficientemente buenos. Entonces nos cuesta decir que no o anteponer nuestra propia opinión o nuestros propios deseos ante los deseos del otro. Muchas veces eso, por no querer quedar mal, terminamos cediendo ante cosas que no queríamos, por ejemplo. También preguntarse, bueno, ¿ante qué situaciones nos cuesta decir que no? ¿Es ante todas? ¿Ante algunas en particular? ¿Ante qué personas, no? ¿A quiénes nos cuesta más decir que no? ¿O nos cuesta siempre decir que no? Esto tiene mucho que ver también con los límites que establecemos con los demás, que esto también es un tema que a veces cuesta mucho, porque el decir que no tiene mucho que ver con esto de los límites, porque empieza por uno y después también lo que le transmitimos a los demás, ¿no? Este es uno de los puntos como más comunes. Y bueno, el último punto que yo seleccioné es uno que también es muy frecuente, que es el de que te cuesta reconocer tus fortalezas,
pero sí podés detectar fácilmente cuáles son tus debilidades. Y esto creo que se aplica en varios momentos. Nos pasa mucho en un ejemplo claro, es las entrevistas de trabajo, cuando te preguntan, bueno, ¿cuáles son tus debilidades? Quizás todos más o menos la tenemos clara porque es como que las vemos más fácilmente, pero a veces cuando preguntan cuáles son tus fortalezas, en el momento nos cuesta más como reconocerlas porque quizás no hacemos tanto este ejercicio de decir, bueno, soy bueno en esto, sino que, y tengo que seguir mejorando estas fortalezas. Estamos muy acostumbrados a saber cuáles son nuestras debilidades y lo que tendemos a hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para que esas debilidades dejen de ser debilidades? ¿No? Que esto es un punto que sí está bien hacerlo, pero también está bueno poder apuntar y poder destacar más esas fortalezas y ver cómo podemos hacer para que eso, para impulsarlas al máximo y que nuestra mirada esté también puesta en eso y no solo en lo que nos falta, ¿no? Pasa mucho eso, que quizá desde afuera otras personas que nos ven pueden detectar más fácilmente estas fortalezas, pero cuando uno tiene que pensarse a sí mismo, cuesta más, ¿no? Y bueno, estas son como de forma resumida cuáles serían como estos 7 indicadores de baja autoestima. Y me parece que lo más importante acá es, esto es una construcción teórica, obviamente, pero creo que en los casos donde consideramos que tenemos baja autoestima, creo que lo importante es poder detectar en el caso de cada uno por dónde pasa esa sensación de tener baja autoestima o en qué cosas concretas de la vida cotidiana vemos que tenemos baja autoestima. Seguramente no pase que lo vemos reflejado en todos estos puntos que mencioné anteriormente, quizá lo vemos más reflejado en alguno en particular. Y también ahí es empezar a hacerse muchas preguntas, ¿no? O sea, empezar a hilar más fino y decir, bueno, ¿por qué creo que me está pasando esto? ¿En qué momentos me está pasando esto? Como empezar uno a autoanalizar estos aspectos y obviamente si es necesario buscar ayuda, pero también esto de primero hacer ese paso de pensarse uno mismo, detenerse y también ver qué cosas me está limitando, porque una cosa es que consideremos que tenemos baja autoestima, pero eso no nos influya tanto en nuestra vida cotidiana y yo creo que pasa a ser capaz que un problema un poco más importante cuando esta sensación o sea, este sentimiento de baja autoestima nos impide lograr determinadas cosas que nosotros consideramos importantes en nuestra vida, entonces pasa a ser una limitación y pasa a afectarnos. Entonces creo que ahí es cuando es importante buscar ayuda. Y también esto, que en cada uno la baja autoestima va a impactar de forma distinta, o sea, no es un concepto que lo podamos considerar como universal el tema de la autoestima, sino que en cada caso va a ser distinto lo que cada uno entienda de la baja autoestima, ¿no? Lo que cada uno sienta y por lo tanto la forma de abordarlo. Así que bueno, espero que haber sido clara con este tema y bueno, espero que me cuenten a ver qué les parece.